Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy increíble. El universo de DC volvió a nacer, la esperanza y la justicia volvieron a tomar el mando de estos personajes. Pero ahora que tenemos nuevas versiones de estos personajes, me puse a pensar, ¿por qué en las versiones de Superman y Batman algunos prefieren las versiones de Zack Snyder y otros prefieren a las nuevas? Pues en este video vamos a explicar qué tiene de especial cada versión y por qué la gente los quiere. Una pequeña nota es que solo voy a hablar de estos dos personajes, no me voy a meter en los otros que existen en ambos universos. Así que sin más, comencemos. Empecemos con los polémicos, los de Zack Snyder. ¿Por qué son tan queridas estas versiones? Muy sencillo, porque tienen esencia. Digan lo que quieran de Zack Snyder, pero las escenas que creaba hacía que los personajes se vieran épicos, demostraba por qué les tenían miedo o incluso por qué los respetaban. Pero eso es algo que afectó completamente a los personajes, ya que solo se enfocaba en lo épico. Empecemos con el más polémico, Superman. En El Hombre de Acero nos muestran a un Clark que no sabe cuál es su lugar en el mundo, trata de averiguar por qué es diferente a todos los demás, y eso lo hemos visto en varias versiones del personaje, pero ese es un buen parteaguas para iniciar su historia. Pero algo que afectó tremendamente esta versión es que tiene influencia de las películas del Batman de Nolan, tanto que quisieron darle un tono realista al personaje. Esto nos dio a un Jonathan Kent que obligaba a su hijo a esconderse cuando su propósito era hacerlo sentir especial incluso sin los poderes. Aunque se entiende por qué el personaje trata de esconder a su hijo, ya que obviamente el mundo no lo va a recibir con los brazos abiertos. Incluso en Superman y Lois nos demuestran el porqué de esto. La primera vez que aparecí en Metrópolis como Superman, hubo varias discusiones sobre qué hacer con alguien con poderes como los míos, y tardé en darme cuenta de que las personas tenían miedo de lo que yo podía hacerles, así que mi tarea fue ganarme su confianza. Pero en esta versión nos dieron a un señor Kent que más bien parece que quiere que odie a la humanidad, y que en vez de que cuando todos estén listos pueda guiarlos, parece que los quiere condenar. Le pidió que dejara morir a sus compañeros en el bus, aunque eso hubiera dejado más pruebas de que Clark era diferente, ya que sería el único sobreviviente. Pero también hay una escena eliminada donde frente a un niño Clark le dispara a un perro para que viera la crueldad que es la vida. Sinceramente ese sí no es un padre modelo. Y aquí es donde entra Jor-El, ya que él explica que puede ser el símbolo de lo que puede llegar a ser la misma humanidad. Y aquí es donde Clark encuentra su propósito, y es donde también Zack Snyder demuestra su talento, ya que con una sola escena nos demuestra el nacimiento de Superman, con la voz de Jor-El de fondo y también la cámara acompañándonos como si estuviéramos justo detrás de Superman para seguirlo hacia el nuevo mañana. Y no me puede negar que en música, en efectos y en significado, esta escena hace que se te ponga la piel de gallina. Pero esa esperanza y humanidad no se vuelve a tocar más que de manera superficial en toda la película. Como les dije, Zack Snyder se fue más por lo épico. En todas las escenas de este Superman solo se demuestra lo épico y lo fuerte que es. Cada escena tiene un aura que nadie más ha podido hacer, pero sus ideales se dejan completamente de lado. Incluso en la misma película tratan de hacer un choque de ideales con Zod, pero no se profundiza en nada, no nos demuestran qué fue lo que amó Superman de la humanidad, por qué se siente humano igual como nosotros cuando él puede cargar el planeta completo. Y al momento del final nunca se siente ese conflicto. Más fácil, el Capitán América tiene una frase que demuestra lo humano que es en una de sus películas más serias. Me he cuidado solo desde los 18. La verdad nunca me encajé en ningún lado, ni en el ejército. Mi fe se centra en la gente, supongo, individuos. Y me alegra decir que en su mayoría no me han decepcionado. Entonces llega la escena en la que mata a Zod, y aquí sí se sienta el personaje, ya que al hombre que prefiere creer en el cambio de las personas se le ve forzado a matar, y no solo a alguien que se negaba a aprender, sino a alguien que podía ser la única unión con su gente. Con esta escena justamente es donde en su secuela se retomaría lo de que el mundo todavía no confía en Superman, pero él demostraría levantándose cada vez que está para protegerlos. Pero Warner quiso tener el éxito de Marvel enseguida, tanto que mandó a la basura todo el plan de Snyder y aceleró todo en su segunda maldita película.
En Batman v Superman quisiera tener ese conflicto en Superman, pero como el personaje no se ha desarrollado completamente, no pudieron representar bien esa lucha, como que la humanidad lo rechaza y él solo quiere ayudarlos. Porque hay pocas escenas en las que se les ve realmente interesada en la humanidad y ni siquiera son conviviendo, son salvándolos de verdaderas tragedias. Y aún así el personaje se atreve a decir la más grande mamada. Este mundo no te deja ser bueno. Super pendejo, llevas 3 años siendo Superman, aún estás muy verde en cuanto a desarrollo y me vas a decir que la humanidad no te deja ser bueno. Si fuera por eso, cualquier universitario frustrado tendría derecho a ser una mierda. Cosas como estas hacen que el enfrentamiento contra Batman se sienta bastante vacío, a menos que ves la versión extendida. Ahí se explican varias cosas que no se llegan a profundizar en la película, pero repito, todo eso pasa de lado ya que le pidieron a Zack Snyder apresurar todos sus desarrollos en las primeras películas. ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! Pero entonces, ¿cómo se representa un Superman humano? Si solo tienes escenas épicas, ¿cómo haces que sepamos que es igual a nosotros, que incluso daría la vida por nosotros? Sencillo, lo muestra siendo humano, incluso volando. Ya hablé de esta película en mi reseña, si lo quieren ver les voy a dejar la nota aquí. Pero aquí me centraré justamente en lo que hizo diferente a comparación del Superman de Henry Cavill. Dejando de lado que esta película toma un tono fantasioso muy parecido a lo que hizo la primera película de Spider-Man, este Superman se diferencia desde el inicio en algo muy clave. Lo primero que cambia es que justamente esta versión no se enfoca en mostrarlo como alguien épico y fuerte. Al contrario, las primeras escenas que vemos de él es justamente siendo derrotado. Es hasta el final de la película en la que vemos lo fuerte que puede ser, pero incluso no lo hace al nivel de lo épico que llegaba a ser Zack Snyder. Lo que glorifica esta versión es justamente la personalidad de la que ponen y el simbolismo que representa, porque incluso plantean dilemas que tenía el mismo Superman de Henry Cavill: el sentimiento de no pertenecer, el mundo en su contra, que le destruyan la casa. Pero aquí no se trata de un Superman serio ni oscuro. Esta versión, cada golpe que recibe lo utiliza para levantarse y demostrar que no importa cuántas veces el mundo te ande aplastando, todos tenemos la capacidad de levantarnos y ser mejor. El que no destaque por escenas épicas pasa a segundo plano, ya que se enfoca en representar lo humano que es. Este Superman no proyecta un aura de ser de un todopoderoso y serio, sino que puede ser algo a lo que nosotros tenemos que inspirar a ser. No en vano, la escena más recordada de esta película es esta. Soy tan humano como cualquiera. Sé amar y también siento miedo. Despierto todas las mañanas y aunque no sepa lo que tengo que hacer, pongo un pie delante del otro y trato de tomar las mejores decisiones que puedo. Me equivoco muchas veces, pero de eso se trata ser un humano. Y esa es mi mayor fortaleza. Este Superman no destaca por escenas de poder, al contrario, hay varias escenas en las que ni siquiera funciona por el estilo de cámara que tiene, pero sí destaca por sus valores e ideologías, e incluso porque es la representación de la esperanza. Y así es como se representa la luz y la esperanza, pero también la imponencia y los musculotes. ¿Cómo se podría ver lo contrario? Muy sencillo, con el Caballero de la Noche. Aquí retomo Batman contra Superman, pero para describir más a Batman, ya que esta película es más de él que de Superman. La película nos presenta a un Batman ya experimentado, y se nota. Como lo hizo también en El Hombre de Acero, aquí cada escena es épica en sus apariciones. Pero así como son de épicas, también son de brutales, y no en el buen sentido. Nos explican que este Batman se dejó consumir por la oscuridad al grado que ya no le importa si la gente muere en sus misiones. Pero como dije antes, Warner quiso apresurar las cosas y nunca se profundizó bien el por qué este Batman se rindió. Sí, nos enseñan el traje de Robin, pero nada más. Y si solo fue por eso que empezó a matar a los criminales, entonces no tiene sentido. Hay caballeros de la noche que han tenido peores tragedias y aún así no rompen su código. Aquí no se profundiza nada de eso. ¿Me vas a decir que más fácil el Batman de Injustice respeta su código que este? El hombre vio cómo Zod mató a su hijo, cómo Damian mató a su mejor hijo y miles de cosas más. Con todas estas razones, sinceramente no sé cómo el Batman de Injustice no mató a madrazos a Damian. ¡Ya está muerto! Por favor, señor, ya no, suéltenme. 'Cómo? 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 '
Durante toda la película nos muestran la experiencia que tiene, también lo oscuro que es, cada toma lo refleja perfectamente, y también tratan de poner esa dualidad de vistas del mundo entre Superman y Bruce. Y lo reitero, en la música, en lo visual y en las escenas se nota mucho esa rivalidad que tienen, pero en lógica y en narrativa es muy básico lo que nos están diciendo, y eso se refleja claramente en la mítica escena de Marta. ¿Cómo se llama tu madre? ¡Marta! Mi mami también se llama Marta. Se supone que Bruce detiene su matanza porque creía que Clark solo era un dios todopoderoso que no le importaba nada, pero al descubrir que tiene algo tan humano como una madre, que fue algo que él perdió, se da cuenta de su error. Pero, como no explican nada de eso, Nada, no hay, no existe. se convierte en la escena más incoherente del mundo del cine y más de los superhéroes. Pero como se descompuso todo el orden de las películas, no se proyecta nada de las dualidades o ideologías o de los traumas que tienen ambos personajes. Esto hizo que se afectara e incluso en la escena más impactante del mundo de los cómics, la muerte de Superman. ¿En qué es esta mierda? ¿Qué le pasó a mi puchamón? Señor, esa es la deplorable condición en la que usted lo trajo. ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? Al conocer y ver morir a Clark, Bruce regresa a su etapa de justiciero y eso hace que cree a la Liga de la Justicia, ya que, se supone, vuelve a creer en la humanidad gracias a Superman, lo cual no tiene sentido ya que pasó 2 horas de película tratándolo de matar. Pero nuevamente ese arco de redención no se profundiza nada. No es hasta el Snyder Cut donde se representa completamente bien a los personajes, pero tras varios fracasos y varios actores haciendo tonterías, provocó que ninguno de estos dos personajes brillara por lo que realmente tenía que ser. Pero entonces, ¿eso no es un Batman? ¿Un hombre que mata, que infringe miedo y que quiere erradicar el crimen desde su odio? Si eso no significa ser Batman, entonces ¿qué es? Claro, la justicia desde la venganza. ¿Qué puedo decir de este Batman? Es la mejor versión que existe. Esta película tiene un tono oscuro, pero no es como el de Nolan y mucho menos como el de Tim Burton. Este toma elementos de ambas y tiene su propia esencia. Desde el inicio lo dejan muy claro. Una ciudad completamente hundida en la oscuridad. Criminales que al momento de ver la luz en el cielo sienten terror, ya que no saben desde qué sombra va a salir. Y cuando sale, no lo hace como un héroe glorioso. Lo hace como un demonio, un monstruo de la oscuridad, que incluso cada paso retumba en la habitación. Este diseño que incluso desde el sonido inflige miedo, pero no solo con su presencia, incluso sin saber que está ahí, la gente ya le teme. Una de sus escenas más memorables es la escena del Batimóvil. Toda la escena está muy bien construida, la cámara, la lluvia, el rugido del motor, todo está perfectamente puesto. Y cuando Batman sale de ahí, el mensaje es muy claro: él no es un humano, es un monstruo que utiliza el miedo como arma. Entonces, ¿sí tiene escenas épicas? Sí. ¿Eso lo vuelve igual de malo que el de Ben Affleck? No, porque mientras Zack Snyder utiliza las escenas épicas solo para glorificar al personaje y no tanto para profundizar en su desarrollo, aquí las escenas épicas sirven para definir al personaje e incluso mostrar su evolución. Este Bruce cree que es la representación de la venganza de las personas, que él es el castigo viviente para reparar la situación tan culera en la que vive Gótica. Pero conforme avanza la película va entendiendo que su venganza solo está haciendo que la misma ciudad se consuma aún más, y ahí es el verdadero crecimiento del personaje. Batman entiende que no puede ser solo la venganza, tiene que ser algo más, un símbolo que llegue a inspirar a las personas y no solo les tengan miedo. Deja de ser la venganza y se convierte en la justicia. Ahí es cuando por fin nace el Caballero de la Noche. Si tuviera que definir la diferencia entre el Batman de Ben Affleck y Robert Pattinson, sería con esta escena. Hay una diferencia entre tú y yo. Ambos miramos dentro del abismo, pero cuando él nos miró, tú pestañaste.
Ahora, antes de que los fans de Zack Snyder me ataquen por decir que sus películas son malas, debo aclarar que yo soy fanático de esas películas. Me hubiera encantado ver cómo desarrollaban ese potencial de los personajes, aunque el hombre sí tenía algunas ideas muy malas. Por favor, quería hacer que Lois estuviera embarazada de Bruce. Quería que los dioses del Olimpo fueran kryptonianos. Quería que el Robin que muriera fuera Dick Grayson. ¡No mames! Pero dejando esas cosas de lado, ambas versiones tienen lo suyo. La diferencia es que mientras Snyder solo se quería enfocar en lo épico y glorificar a los personajes, Gunn y Reeves solo buscaban representar bien a los personajes. Y si me preguntan por mis favoritos, diría el Superman de Tyler y el Batman de Adam West. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, no olviden darle like para traerles más contenido. Si tienes opiniones diferentes, déjala en los comentarios que a mí me encantaría leer. Aquí les dejo mis otras redes sociales donde comparto cosas de mi vida o simplemente tonterías. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Sin más, nos vemos en otro universo. ¡Chao!